En el área de conocimiento de la filosofía, yo creo que el transhumanismo va a ser el centro de las discusiones probablemente en los años que vienen por delante, ¿no? De hecho, hay un libro reciente sobre la guerra de las inteligencias donde dice que es probable que todas las ideologías, todas las opciones políticas, yo diría en ese sentido todas las corrientes de pensamiento filosófico, van a polarizarse en torno a la cuestión del futuro de la humanidad, sea un horizonte transhumano o otro tipo de horizonte, con lo cual realmente creo que la discusión ha venido para quedarse. Y en ese sentido, eso no significa que el transhumanismo vaya a triunfar o que el hombre esté de capa caída, sino que el futuro del hombre en relación con el progreso científico y tecnológico va a ser quizá la cuestión central en todo tipo de debates a nivel tanto intelectual como político, social y económico en el horizonte que tenemos por delante. Porque el problema de la filosofía en los dos últimos siglos es que se ha ido encerrando cada vez más en unos núcleos, por decirlo así, impermeables, se ha ido creando su propia burbuja y esto le ha condenado a la irrelevancia social. Quizá por buscar, por decirlo así, cuestiones demasiado técnicas, demasiado abstrusas, un lenguaje que nadie entendía, y también por despreocuparse de lo que ha sido un poco el desarrollo de la historia, y muy en particular el gran crecimiento que ha tenido la ciencia empírica, el desarrollo de las ciencias humanas y todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, la falta de interdisciplinaridad, la falta de comunicación entre los saberes ha generado que la filosofía se haya quedado al margen. Eso ha sido malo para la filosofía, pero también ha sido malo para, digamos, el resto de las actividades humanas, puesto que, de alguna manera, la preocupación filosófica es la preocupación por lo que está en el fondo de las cuestiones que estamos tratando. Entonces, por decirlo así, a los filósofos les ha faltado una visión a corto y a los científicos y a los ideólogos y a los que se dedican a ciencias humanas les ha faltado una visión a larga. Entonces yo creo que, digamos, lo que nos viene por delante es volver a escucharnos a pesar de la dificultad, ¿no? Yo creo que estamos en una situación un poco parecida a lo que en la Biblia sucede con la Torre de Babel. Es decir, se han creado muchos lenguajes, pero que no se entienden entre sí. Entonces tenemos que empezar a entender, es decir, entender los filósofos, lo que están diciendo los tecnólogos, que están haciendo los que se dedican a neurociencia, los que se dedican a la inteligencia artificial, y al mismo tiempo los que se dedican a estas tareas mucho más concretas, también ser capaces de ampliar su espectro y ver que hay cuestiones de fondo que no son irrelevantes, porque de alguna manera, de una forma u otra, les aparecerán también y tendrán más a la corta que a la larga volver a plantearse esas grandes cuestiones, esas grandes interrogantes. La fórmula concreta quizá no está escrita porque cada uno lo tiene que hacer a su modo y manera, ¿no? Yo soy filósofo y sí que puedo, la verdad es que ponerse uno mismo como ejemplo me parece un poco, primero fatuo, pretencioso y probablemente ridículo, ¿no? Pero sí que he tenido una conciencia muy clara de que el hecho de ser filósofo no hace que yo pueda estar satisfecho simplemente estudiando a Kant, estudiando a Hegel, estudiando a Heidegger, sino que también tengo que estudiar a Edison, a Einstein, a todas las personas que están trabajando y que están haciendo que este planeta vaya hacia adelante, ¿no? O sea, en ese sentido yo diría, hay un problema ahí de educación. Tenemos que volver a una educación que al mismo tiempo sea humanística y científica. Yo creo que quizá esta decisión de separar entre letras y ciencias a los chavales prácticamente desde que son adolescentes es verdaderamente suicida en la situación en que nos estamos encontrando. O sea, ya es completamente perverso que una persona solamente conozca, digamos, el saber en la zona que le queda más próxima de su labor propia. En ese sentido, yo creo que ese esfuerzo de interdisciplinaridad, ese esfuerzo de hacer que los científicos lean las grandes obras de la literatura universal y conozcan las grandes creaciones artísticas y al mismo tiempo que no puede haber un literato o un músico que ignore lo que es el segundo principio de termodinámica y cosas así, eso es el principio de volver a rectificar la situación, yo creo, y volver a la dirección adecuada.
Y yo creo que si hacemos todo ese esfuerzo, por decirlo así, cada uno de no buscar sus puntos fuertes, sino sus puntos débiles, para dejarse de alguna manera ilustrar y dejarse en ese sentido abrir sus horizontes, probablemente en ese camino ya empecemos a encontrarnos todos, ¿no? Y probablemente esa pueda ser una vía de solución. Yo creo que el problema es que el ser humano va a ser modificado por todo este desarrollo científico en el cual ya, por decirlo así, es imparable. Eso yo creo que es algo que, querámoslo o no, de alguna manera no hay manera de evitarlo. Y el problema, yo creo que es el gran peligro, es que, como todos sabemos muy bien, es más fácil estropear algo que arreglarlo. Es decir, el modo de conseguir que esas modificaciones vayan en nuestro detrimento y no en nuestra mejora es tan desproporcionado que en ese sentido una actitud bioconservadora, una actitud, por decirlo así, vamos a declarar moratorias, no para el conocimiento, nuestro conocimiento tiene que seguir avanzando, pero hacer aplicaciones técnicas y sobre todo modificaciones en el genoma humano, en la educación humana, en la implementación de nanorobots dentro de nuestro organismo, yo creo que ahí sería absolutamente indispensable, yo creo que sería de supervivencia, declarar una moratoria hasta que tengamos un conocimiento mucho más completo y mucho más exhaustivo, no de cuáles son las repercusiones inmediatas de modificar este gen o de introducir este pequeño, digamos, población de nanorobots dentro de nuestro torrente circulatorio, sino saber todo el tejido de consecuencias a medio y a largo plazo de decisiones de ese estilo. Entonces yo diría, en ese sentido, audacia en lo cognitivo, pero enorme prudencia en lo práctico a la hora de, digamos, aplicar soluciones. Bueno, efectivamente, la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué es el hombre? Y el problema es, antes de inventar algo mejor que el hombre, o antes de echar al cesto de los papeles de la historia el hombre, tendríamos que el conocerte a ti mismo, que como sabemos es digamos, la gran pregunta que hicieron los griegos y que los convirtieron en ese sentido en los grandes iniciadores de la cultura universal, es una pregunta que está todavía por resolver y que probablemente no se resuelva nunca, ¿no? Y eso es por lo que yo pienso que el futuro del hombre está muy abierto, y en ese sentido lo que diría que tenemos que hacer es, más que pensar en jubilarnos, más que pensar en decir vamos a arrinconar el hombre para crear una cosa mejor, vamos a seguir profundizando en nuestra, digamos, nuestra esencia, porque lo propio del hombre es precisamente es que está en cierto modo desfondado, y en ese sentido no es una cosa cerrada, es una cosa que debemos conseguir que siempre esté abierta. Porque el problema, por decirlo así, de muchas corrientes del transhumanismo, quizá aquí estamos generalizando demasiado, no hay un transhumanismo, hay muchas, por decirlo así, corrientes dentro de esa ideología, es que quieren cerrar el hombre en una cosa que sería poshumana y que sería enormemente superior, pero en un aspecto nada más. Mientras que esa apertura de horizontes que tiene el hombre parece que se perdería. Yo creo que a lo único que no podemos renunciar los seres humanos es a esa apertura universal de horizontes que ningún proyecto transhumanista refleja, ni recoge, ni respeta.